En este periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vamos a deliberar sobre el asunto aquí expuesto por parte de la Comisión Interamericana, relacionado con el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, el departamento del Chocó, Colombia, contra el Estado colombiano. Agradecemos la presencia de los representantes de las víctimas, lo mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la atención que han tenido los representantes del Estado colombiano para la presente audiencia. Se recuerda que se dará un espacio de intervención de unos minutos para los alegatos orales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme al reglamento interno de la Corte, especialmente para que haga referencia a los cargos relacionados con la responsabilidad internacional imputada al Estado colombiano en vulneración a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paso seguido daremos un espacio para los alegatos orales presentados por quien representa a las víctimas de este caso en la Operación Génesis versus Colombia. Posteriormente, daremos el uso de la palabra a los representantes y delegados del Estado colombiano para que presenten aquí descargos y anunciación sobre algún tipo de responsabilidad aceptada en el campo de los cargos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así las cosas, abrimos formalmente la presentación oral de los alegatos de cada uno de ustedes, iniciando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tienen entonces así el uso de la palabra a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias a los señores magistrados. Por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, procederemos a la presentación del caso por el cual nos reunimos hoy para demostrar la responsabilidad del Estado colombiano con la violación a los artículos que citaremos más adelante contra las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica. En este caso se refiere a la responsabilidad del Estado por las alegadas violaciones de derechos humanos cometidas en relación con la denominada Operación Génesis, llevada a cabo entre el 24 y 27 de febrero de 1997, en el área general del río Salaki, zona cercana al territorio de las comunidades afrodescendientes de la fuente del río Cacarica del departamento de Chocó, que resultaron en la muerte del marino López Mena y el desplazamiento forzado de cientos de personas, muchos de los cuales eran miembros de las comunidades afrodescendientes que habitaban en el margen río Cacarica. Asimismo, se alega la violación del derecho a la propiedad colectiva de estas comunidades sobre los territorios que han poseído ancestralmente y que el Estado les ha reconocido. Ahora bien, los hechos del caso tuvieron lugar dentro de la segunda mitad de los años 90 en el Urabá chocuano y se marcaron en el contexto en el cual la presencia de los grupos armados ilegales y la situación de violación de los derechos humanos en la región por parte de los bloqueos y grupos paramilitares guerrilleros se había ido extendido y agudizando. Conforme a lo expuesto, la población afrocolombiana de la región tuvo que soportar en su territorio la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley, acompañado de amenazas, asesinatos, desapariciones que originaron su desplazamiento forzado en gran escala, en particular durante la segunda mitad del año de 1990. En lo que se refiere a los hechos del caso, los mismos tuvieron lugar en el marco de la operación militar llamada Génesis, que se llevó a cabo entre el 24 y 27 de febrero de 1997 en el área del río Salaquí para capturar y destruir integrantes del grupo guerrillero de las FARC. Asimismo, simultáneamente a las operaciones Génesis, grupos armados de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, en el desarrollo de la llamada Operación Cacarica, emprendieron un avance de norte a sur desde el Parque Nacional de los Educativos a lo largo del río Cacarica, pasando por Bijao, Salaquí y Truando, donde desarrollaron operaciones conjuntas con el ejército. En el marco de la Operación Cacarica, los paramilitares ejecutaron a Marino López en Bijao y desmembraron su cuerpo. Posteriormente a estos hechos, varios centenares de pobladores de la cuenca del río Cacarica se vieron forzados a desplazarse a Turco, Pocos de Atrajo y Panamá, donde permanecieron en diferentes asentamientos por varios periodos durante 4 años posteriores a los hechos. En Turco, las condiciones de vida de los desplazados se caracterizaron por la falta de atención
por parte del gobierno, hacinamiento, malas condiciones y falta de privacidad. Posteriormente, muchas de las personas desplazadas retornaron a otras comunidades de paz del territorio de Cacarica. Además, con posterioridad a los hechos en febrero de 1997, los desplazados siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de los grupos paramilitares. Asimismo, con consecuencia, los desplazamientos forzados se produjeron afectaciones tanto a los bienes individuales como a los bienes colectivos de las comunidades del Cacarica por la destrucción y saqueos que se produjeron en el transcurso de la Operación Cacarica, así como de los daños que se habían producido en el destrozo de los mismos. En particular en los territorios comunitarios, por estos hechos la Comisión le solicita a la Corte que se condene al Estado colombiano por la violación de los siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero, la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en el artículo 4 y 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 en perjuicio de Marino López y el artículo 5 en perjuicio de sus familiares. Segundo, la violación del derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 en perjuicio de los miembros de la comunidad de Cacarica asociados a Cabida y las mujeres cabeza de familia que habitan en Turco, y también en relación con el artículo 19 en perjuicio de sus niños y de los hijos de Marino López. Tercero, la violación del derecho a la circulación y residencia consagrados en el artículo 22 en juicio de la Convención en relación con el artículo 1.1, 5, 11, 17, 19, 21 y 24 en perjuicio de los miembros de la comunidad afrodescendiente de Cacarica asociados a Cabida y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turco, y también en relación con el artículo 19 en perjuicio de los mismos. Cuarto, la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en el artículo 8 y 25 de la Convención en relación con su artículo 1.1 y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana, para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de los familiares de Marín López. Y quinto, la violación de los derechos y las garantías judiciales y la protección judicial consagrada en el artículo 8 y 25 de la Convención en relación con su artículo 1.1 en perjuicio de los miembros de la comunidad Cacarica asociados a Cabida y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turco. Esa es la intervención de la Comisión. Muchas gracias, señores de la Corte. Muchas gracias a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Damos paso entonces para que los representantes de las víctimas amplíen un poco el contexto de esta situación fáctica en la que están involucradas las personas que aquí representan en esta audiencia. Tienen el uso de la palabra, señor representante de las víctimas. Muchas gracias, señores Corte Interamericana. Un saludo fraternal por parte de los representantes de las víctimas. La intervención por parte de nosotros se basa en establecer las condiciones en las cuales encontramos las comunidades que se vieron afectadas en virtud de la Operación Génesis. Por tal motivo, hay que establecer o hay que resaltar que eran comunidades netamente afrodescendientes, dedicadas al cultivo, pesca en su región. Usaban recursos naturales que eran explotados en virtud de que, acuerdo a las condiciones geográficas en las que se encontraban estas comunidades. Hay que resaltar también que en virtud de la lejanía y el lugar donde estos se encontraban asentados, estas comunidades sufrían de necesidades básicas e insatisfechas, falta de educación, falta de salud y una falta de presencia estatal, así como un alto índice de corrupción, lo cual posibilitó que los grupos armados, en este caso el Frente 57 de la FARC y miembros de las autodefensas colombianas, usaran estos corredores para el tráfico de armas y delincuencia común. Es así como para el 6 de octubre de 1996 se da la toma en Brisas del Carmen del Darién, en la cual se impuso un bloqueo económico y alimentario para los habitantes de la región. Sumado a esto, la intervención por parte de los guerrilleros de la FARC, que hicieron algo similar, estableciendo retenes en la parte del sur del Río Sucio,
También hay que hacer alusión a la presencia militar por los batallones y la Brigada 57 establecida en el municipio de Carepa, Antioquia, que se encontraba bajo el mando del general Rito Alejo de Río. Teniendo en cuenta estas circunstancias, va a llegar la Operación Génesis en busca de erradicar al Frente 57 de la FARC, que eran al parecer quienes tenían el zozobra en la comunidad, pues venían presentándose secuestros a extranjeros, infantes de marina y a algunos niños. Es así como en el marco de la Operación Génesis, realizada entre el 24 y 27 de febrero de 1997, como lo expresó la comisión, se va a desarrollar bajo 3 fases. La primera contaba con el apoyo de la Infantería Marina, Fuerza Aérea y el apoyo de miembros de la policía. Fue una operación conjunta de las fuerzas militares. Se entiende entonces que la ejecución de esta operación el día 26 de febrero fue el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia a los caseríos y en virtud de ciertas actuaciones de estos fabricantes logran rebajar a los pobladores en el marco de una operación que los paramilitares denominaron como la Operación Cacarica. Es decir, la operación conjunta por miembros del Estado, denominada Génesis, y una operación conjunta por parte de los miembros de las autodefensas, denominada Cacarica. Es así como al empezar estos caseríos en la selva, ordena la evacuación de todos los pobladores, principalmente hacia Turco. Ante esta situación, miembros y líderes comunitarios deciden tratar con las fuerzas militares para así establecer o esclarecer la situación con la cual se están presentando estos desplazamientos, pero resulta particular que para lograr acceder a hablar con los líderes militares, los miembros de la comunidad debían someterse a 3 anillos de seguridad. El primero, por miembros de la AUC, el segundo, por los miembros de las fuerzas militares y el tercero, tanto por miembros de las fuerzas militares como por miembros de la AUC. También cabe resaltar en este contexto, señores, Corte Interamericana, que la inclusión que se da al Bijao se va a dar muerte al señor Mario López, el cual era acusado presuntamente de ser miembro de la guerrilla, pero en virtud de las declaraciones de los miembros de la comunidad se va a establecer que en ningún momento pertenecía a tal grupo guerrillero y que simplemente era un campesino afrodescendiente, al igual que la mayoría de las personas. Y resulta relevante que este señor fue buscado dentro de su casa, sacado a la orilla, y uno de los paramilitares que realizó esta acción lanzó un corte destinado al cuello del señor Marino López, pero en virtud de los reflejos de este, él logró esquivar este golpe y se le es dado en el hombro. Estando mal herido, el señor Marino López empieza a nadar por el río y los paramilitares le gritan que se devuelva porque si va a escapar le va a ir peor. De tal forma que bajo el miedo que tenía el señor Marino sobre su vida, decide regresar a la orilla y estando en la orilla, otro de los paramilitares con un machete lo decapita. Posteriormente es desmembrado y tirado a las afluentes del río. Y según relatos de algunos de los pobladores que tuvieron que presenciar esta escena, los miembros del grupo paramilitar deciden jugar con la cabeza del señor Marino López como si este fuera un balón de fútbol. Posteriormente, a las órdenes dadas por los miembros de la AUC, los miembros de Río Cacarica deciden desplazarse como lo expresó en su momento la comisión hacia Turco, Bocas de Atrato y Panamá. Encontrando, señores, Corte Interamericana, la mayor concentración de desplazados en el municipio de Turco, los cuales fueron ubicados en un coliseo del municipio y en albergues creados por agencias internacionales. Ante tal hacinamiento era evidente la falta de atención por parte del Estado, las malas condiciones, la falta de intimidad y la falta de agua. Dentro de la falta de integridad, quisiera resaltar que durante el tiempo que estuvieron estas comunidades asentadas dentro del coliseo, no tenían ni siquiera intimidad para ir al baño. Y algunas de las mujeres embarazadas tuvieron que parir frente a toda la comunidad. Posteriormente, 3 años después, en virtud de unos acuerdos que fueron parcialmente cumplidos por parte del Estado, las comunidades deciden regresar al lugar de donde fueron desplazados, asociándose en pequeñas comunidades. Pero lastimosamente, después de esto, suceden una serie de asesinatos, secuestros y desapariciones por parte de los miembros de la comunidad. El 31 de febrero de 1967 se estableció la propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes, respetando así su cultura, su tradición y su historia.
Para culminar, señores Corte Interamericana, quiero recalcar que hasta el 17 de octubre de 2003 se va a dar por parte de la Corte Constitucional una tutela a favor de las mismas comunidades, con el objetivo de frenar la explotación de los recursos forestales que se venían dando con una serie de irregularidades administrativas y otras personas de derecho privado que no respetaron la ley anteriormente citada. Lo cual, señores Corte Interamericana, no solo se presentó una violación de los derechos humanos y de la operación militar, sino posteriormente a la vulneración en su derecho. Así, doy por terminada la intervención de los representantes de las víctimas. Muchas gracias a la intervención de los representantes de las víctimas. A continuación cederemos las palabras a los representantes si tienen otro aporte. Teniendo en cuenta la comunidad desplazada, tendríamos que adherirnos a lo expresado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo a lo estimado en las investigaciones pertinentes, podríamos hablar del desplazamiento también como daño colateral de la Operación Génesis, que generó, por ejemplo, 320 familias que fueron alojadas en la comunidad del Turco en un coliseo. Y el doctor Gerardo manifestó las condiciones en las cuales fueron encontradas estas personas. 70 personas se alojaron en un salón de escuela, también víctimas de esta operación, y 200 personas se desplazaron a pie hacia Panamá. Gracias por la intervención. Damos paso entonces al Estado colombiano para que presente los cargos relacionados con la demanda presentada por la Comisión Interamericana. Tienen el uso de la palabra. Un saludo a la Comisión y a la representación de víctimas por parte del Estado colombiano. Por parte de la Operación Génesis fue una acción militar legítima que se preparó y se ejecutó dentro del marco de la Constitución política, observando todas las fases y parámetros definidos por el derecho internacional humanitario, en la que intervinieron de manera exclusiva tropas regulares, integrantes de fuerzas militares de Colombia. De igual manera, el Estado indica que la operación se desarrolló y fue planificada conforme el derecho internacional humanitario. El uso de la fuerza, dirigida única y exclusivamente contra objetivos militares y cuidadosamente identificados. El Estado rechaza que la operación fue causante de desplazamiento forzado de los habitantes de la cuenca del río Cacarica, como quiera que fuese concebida para ejecutarse. Cabe resaltar que el área de las cuencas del río Salaquil y Truando fue donde ocurrió el hecho, producto de una orden legítima impartida por el Frente 59 de las FARC. Por otro lado, el Estado alude que si se establece el eventual temor que puede causar el uso ilícito de la fuerza y las decisiones tomen los ciudadanos con base de tal miedo. Además, la afirmación que hacen los representantes de las víctimas de que existe una fraternidad paramilitar sostiene el Estado colombiano que nunca ha sido una política suya trabajar en unidad con la acción de grupos de autodefensas ilegales. También, la defensa del Estado colombiano rechaza y está en desacuerdo con la perspectiva de la Comisión y los representantes como responsable en general y abstracto de la existencia de los grupos ilegales llamados autodefensas paramilitares. Asimismo, se destaca la ausencia de elementos que permitan demostrar el nexo causal del desplazamiento alegado por las víctimas y los hechos esclarecidos entre el 24 y 27 de febrero de 1997. Con notación a la Operación Génesis, no obstante, como muestran los esfuerzos realizados para atender y solucionar el fenómeno del desplazamiento en la región, el Estado presentó una serie de medidas de acciones políticas implementadas por la buena fe. Con notación a lo ocurrido, incluyendo seguimiento del retorno a la región del Cacarica y las comunidades desplazadas y que se hayan atentado. Sobre la muerte del señor López Mena. El Estado sostiene que un acto reprochable cuya autoría ha sido reivindicada por desmovilizados de autodefensas ilegales y no guarda ningún tipo de relación, y menos que se encuentra asociada por el proceso de planeamiento, preparación y ejecución de la Operación Génesis. Además, no existen indicios a partir de los cuales se pueda definir que el homicidio de Marino López Medina haya sido participación de tropas regulares, como al mismo tiempo se le puede atribuir el desplazamiento forzado de los habitantes de la puerta del río Cacarica. El Estado en estos momentos señala que los pobladores de la población de Bijao y la comunidad situada a 30 kilómetros desde el objetivo más cercano de la Operación Génesis jamás podría haber escuchado los verdaderos bombardeos, puesto que lo mismo se desarrollaban a los niños Salaquí, cuando además el Estado dice que los informes planteados entre marzo de 1997, posteriores a las primeras fases de la Operación Génesis, hace alusión que las menciones
conjuntas de los grupos paramilitares, lo cual se predica que ninguna versión de los paramilitares que declararon no ese sentido también presentan versiones anteriores como posteriores de contenido bajo las condiciones de desplazamiento que al Estado colombiano se le acusa. El Estado en este momento presenta que no es responsable de la presunta vulneración, circulación de residencia de los habitantes de la polea de Cacarica. Acá también en el presente proceso no se ha probado suficiencia que la movilización de la población de las comunidades que habitan en la cuenca fue causada por una opción u omisión imputable y ambientes del Estado. Frente a las acciones necesarias para aumentar la asistencia humanitaria, así como asegurar el retorno de permanencia de los sujetos afectados en este sentido, el desplazamiento de una situación de facto no generada por la fuerza pública, y mencionó el Estado y realizó conjunto sus acciones a favor de los desplazados, implementando políticas públicas en atención a las características propias del entorno de la población desplazada. El Estado observa que no es responsable internacionalmente frente a la violación de la integridad personal de los pobladores de la cuenca del río Cacarica, porque no hubo una relación de causal entre las desplegadas por los agentes estatales de la Operación Génesis. El desplazamiento de las comunidades y habitantes de la cuenca de Cacarica, y asimismo podemos ver que no existe una acción u omisión de su agente que resulte importarle al Estado colombiano, que ha sido garantizada de los derechos fundamentales y en los derechos humanos. También hemos garantizado como Estado colombiano el derecho a la protección a la familia, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Convenio Americano de los Derechos Humanos. También el apoyo colombiano frente a la integración de las familias de la población de Cacarica ha sido de apoyo humanitario de emergencia a la población desplazada y feroz. También se adoptaron medidas de retorno y reparación frente a las acusaciones que presenta tanto la Comisión como las víctimas, que el Estado colombiano vulneró los derechos de los niños y las niñas. En ningún momento la Corte Interamericana, el Estado colombiano ha vulnerado los derechos de los niños y de las niñas, tanto que no existe un nexo causal entre el desplazamiento de la Operación Génesis y las presuntas víctimas que se encuentran determinadas en el nexo causal entre el desplazamiento de la Operación Génesis y las presuntas víctimas que se encuentran determinadas en el nexo causal entre el desplazamiento de la Operación Génesis. En conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Corte Interamericana, de igual manera, el Estado colombiano considera que no es responsable la presunta violación del derecho a la igualdad y señala que en este presente proceso, que se ha aprobado con suficiencia, la atención humanitaria de emergencia a los desplazados y las acciones para asegurar el retorno y la permanencia de los sujetos afectados, que no se han realizado ningún tipo de discriminación negativa en razón a la raza o cualquier otra condición de la población afectada. Esa es la intervención del Estado colombiano. Muchas gracias a los representantes del Estado colombiano. Permítanme hacerle una pregunta relacionada con los alegatos que representan la vulneración al derecho a la vida e integridad personal en relación a los bombardeos que se realizaron en desarrollo de la Operación Génesis. ¿Tienen algo específico que resaltar frente a ese cargo particular, representantes del Estado? No, señor. Vamos a dar paso a una intervención final por parte de las partes representadas por ustedes. Representantes de la Comisión, ¿tendrían el uso de la palabra muy corta como para que puntualicen específicamente lo que ha expresado el Estado colombiano sobre su demanda? Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. La Comisión quiere hacer precisión en el nexo de causalidad que existe versus bombardeo. El bombardeo realizado por el Ejército en la Operación Génesis del día 24 al 27 de febrero de 1997, toda vez que inicia su defensa, el Estado asegurando que la Operación Génesis fue una acción militar legítima dentro del marco de la Constitución respecto del derecho internacional humanitario. Toda vez que inicia su defensa, el Estado asegurando que la Operación Génesis fue una acción militar legítima dentro del marco de la Constitución respecto del derecho internacional humanitario, lo cual se ha comprobado a partir de las pruebas que ha presentado la Comisión en la demanda que se hizo ante la Corte Interamericana. El uso desmedido de la fuerza y la no prevención de la afectación que se pudo haber producido a la comunidad que fue afectada en este caso. Además, que existió intervención de miembros del Estado, tal como lo muestra una prueba testimonial.
La prueba testimonial nos indica que alias El Alemán, comandante de un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el cual me voy a permitir leer lo que dice. Por el orden del comandante paramilitar Carlos Castaño y los jefes del bloque de Chocó de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urbana dispusieron de 12 de sus hombres para que se integraran a las Fuerzas Especiales del Ejército que se adelantaron en febrero de 1997 a la llamada Operación Génesis en un amplio territorio del departamento El Chequín contra el Frente 57 de las FARC. Continuando con este testimonio ante la fiscal de justicia del país de Medellín, El Alemán dice: la necesidad de los guías fue expresada durante una reunión entre el entonces jefe de inteligencia de la Brigada 12, coronel Jorge Eliezer Acevedo, y los paramilitares Carlos Ardira Arias, Carlos Correa. Elmer Cárdenas y El Alemán. En ese encuentro, el oficial les dice que detalles de la operación que se realizaría por tierra y aire con participación de los batallones de fuerzas especiales y quedarían facciones de las FARC asentadas en los caños Salaquí, Cacarica e Truando. Bajo este testimonio y sobre los hechos alegados en este caso, el Estado no se puede escudar en que la acción militar fue legítima por el simple hecho de que fue organizada de forma válida por los miembros de las fuerzas militares, sin haber tenido en cuenta que existía una comunidad que fue afectada directamente, que a raíz de los bombardeos fue que se iniciaron los enfrentamientos con los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros. Obligaron a los miembros de la comunidad a desplazarse de su comunidad, además de lo ocurrido con el señor López Mena, que fue dado de baja en esos enfrentamientos. Continuando con lo del asesinato que llevó a cabo las Autodefensas Unidas de Colombia, en unos documentos que se le encontraron a esta organización, relatan lo siguiente: uno de los criminales coge una macheta y le cortan el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan. Si huye es peor. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le da mucho a la cabeza y luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas, y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todos lo vimos. Este es un testimonio relatado ante la fiscal de Justicia y Paz de Medellín. Señores representantes de las víctimas, podríamos hablar de su intervención un poco para despejar un poco las dudas relacionadas con el vínculo que tiene esta operación militar con la afectación en la humanidad del señor López, y qué se puede entrar a discutir, si es el caso que hace parte precisamente de la operación conjunta y no un hecho aislado de un grupo paramilitar. Un poco para que amplíen eso en ese contexto, para poderlo vincular a la victimización generalizada y no solamente en relación con la vida y los derechos del señor López. Muchas gracias, señores Corte Interamericana. Respecto a lo expresado por los miembros del Estado sobre el hecho de la muerte del señor Marino López, si bien es cierto que donde se realizaron las operaciones militares, donde se da la muerte del señor López, hay una distancia considerable. Era simultánea a la operación denominada Cacarica, realizada por las Autodefensas colombianas. De tal forma, en la operación militar se establecieron 6 o 7 puntos estratégicos dentro del ataque militar en aras de expulsar a los miembros de la FARC. El último punto estratégico, el cual no fue abordado por parte de miembros del ejército, curiosamente sí es abordado por miembros de paramilitares. Y son estos los que en el momento en que la comunidad quiere hablar con los miembros del Estado, llámese militares, primero van a encontrarse en un retén paramilitar, posteriormente otro del ejército y posteriormente otro conjunto. Entonces, quedando claro que aplica una singularidad y una labor conjunta, tanto con miembros de las autodefensas y miembros del ejército, que son estos los encargados de realizar la operación conjunta, como se expresó tanto en Cacarica como Génesis. Que en el marco de la Cacarica se va a dar la muerte del señor Marino López. De tal forma, existe plenamente un nexo de causalidad o de responsabilidad. También quisiera apuntar que si bien los miembros del Estado hacen un pronunciamiento sobre una falta de nexo entre el desplazamiento de la comunidad con los hechos que legítimamente se realizan dentro del parque de una operación militar, es evidente el hecho de causalidad. Y por parte de los miembros del Estado no se tuvo en cuenta los principios que a la hora de desarrollar operaciones militares han de tenerse en cuenta. Principios que lo adoptaban el derecho internacional humanitario,
y que están acordes tanto para conflictos internos como internacionales. Llámese el principio de proporcionalidad, que le indica a las fuerzas militares la mesura con deber contar, estando estos al mando de las armas en virtud de tratar de provocar el mínimo daño a las personas que no se encuentran en conflicto, civiles, en este caso la comunidad del río Cacarica, también un principio de distinción que no fue tenido en cuenta, en cuanto si bien buscaban radicar la zona a miembros de la FARC, no supieron distinguir entre la erradicación de estos y la erradicación de miembros de las comunidades afrodescendientes, lo cual va a repercutir obviamente en la violación del principio de humanidad, pues no se tuvieron en cuenta que estos eran civiles, no se hizo la distinción. Asimismo, recalco algo que llamó la atención para los representantes de las víctimas en cuanto al Estado. Consideran que no se fueron vulnerados los derechos de los niños. Entonces se debe hacer alusión en cuanto a que estos llegan a los sitios de reubicación temporal en turbo, el hacinamiento tan terrible que existía. Incluso algunos niños nacieron a la luz de toda la comunidad. Sin tener cerca la salubridad y la higiene propia de estos procedimientos, entonces es imposible pensar que no hay una vulneración de sus derechos, así como la falta de agua que también repercutió en estas personas. Lo que pasa es que la responsabilidad del Estado lleva un daño especial, pues si bien es cierto, la operación militar es completamente legítima. Se desbordó por completo de las cargas públicas que debieron soportar los miembros de la comunidad cacarica, de tal forma que no hay razón o argumento objetivo por el cual el Estado busca evadir su responsabilidad. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Su último punto es relacionado con las víctimas. Ustedes recordarán o aprovecharán estos alegatos orales para manifestar vulneraciones del derecho a la vida, derivados directamente del bombardeo producto de la ejecución de la Operación Génesis. ¿Tienen datos específicos al respecto? En el momento no contamos con datos específicos. La Comisión Interamericana puede recordar aquí en esta oportunidad en relación con los alegatos orales que representa si existen víctimas directamente relacionadas con el bombardeo derivado de la Operación Génesis. Voy a dar un espacio para que los representantes del Estado colombiano puedan de manera oral manifestarlo, y si así lo quieren o así lo consideran, a esta audiencia tienen el uso de la palabra, señor representante. Muy buenas tardes a los honorables magistrados por parte del Estado. La manifestación que queremos dejar en claro, hacemos un énfasis y un claro soporte tratando de esclarecer y dar a entender a las contrapartes que la operación del Ejército Nacional se cumplieron con los preceptos legales y constitucionales, cumpliendo con toda la normatividad internacional y nacional en aras de la protección a la población civil. En este orden de ideas, el Estado quiere hacer de manera separada una manifestación reconociendo parcialmente su responsabilidad internacional en el presente caso, en los siguientes términos: por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en el artículo 8 y 25 de la Convención, en relación a la obligación de respetar los derechos de la misma en el artículo 1,1 del mismo instrumento. Y además, respecto a los familiares del señor López, que resulten debidamente identificados e individualizados con la existencia de una violación al plazo razonable, que a la fecha ha impedido determinar y sancionar a los autores intelectuales o materiales de los respectivos de la muerte del señor Mariano López Mena. La responsabilidad que acepta el Estado es parcial y hace una relación exclusivamente al hecho de los derechos judiciales que acabamos de mencionar, y no tiene que ver en ningún momento respecto por motivos de la operación en los hechos ocasionados en las mismas. Le ocasionaron los daños a la población civil, ya que, como lo hemos manifestado, dicha operación se hizo única y exclusivamente en contra de los objetivos militares debidamente identificados y se realizaron a instancias razonables de los asentamientos civiles de la zona de la cuenca del río Cacarica, como se ha podido demostrar en las debidas pesquinas y en las diferentes apreciaciones que ha presentado el Estado, no siendo más ante la honorable Corte de este dicho reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional en torno al punto anteriormente mencionado. Muchas gracias a la Corte, a los señores representantes de las víctimas y a los representantes de la Comisión.
Muchas gracias a los representantes del Estado colombiano. Unas consideraciones finales relativos a esta audiencia. 30 segundos para cada uno para darle finalidad a este proceso. Tienen la palabra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, una vez aceptada la responsabilidad parcial del Estado colombiano, quiere reiterar, esta no debe ser parcial, sino debe ser total, porque hubo desconocimiento directo de los artículos anteriormente mencionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea por la falta de proporcionalidad, el uso de las armas y la fuerza en la Operación Génesis, como la protección judicial y la protección de los derechos fundamentales de las familias desplazadas que dejaron estos hechos. Representantes de las víctimas. Para hacer énfasis en tanto las operaciones, Cacarica como Génesis vincula de manera directa al Estado colombiano a dar las explicaciones, pues eso debe responder por estos hechos. Muchas gracias. Gracias, representantes de las víctimas. Tienen el uso de la palabra para una consideración final por parte de los representantes del Estado colombiano. La consideración que queremos dar a continuación es al respecto para aprovechar este mecanismo internacional para resaltar que la intención del Estado colombiano siempre va a ser la protección a la población civil, y dichas operaciones se dieron en aras de garantizar la protección y la vida de las víctimas, ya que en el entorno relacionado se encontraban en actividades grupos ilegales que perturbaban la zona y la convivencia. Si el Estado reaccionó y utilizó dichos mecanismos, fue en aras y exclusivamente de garantizar la seguridad de los habitantes del territorio. El uso que se realizó en el momento fue adecuado y directamente dirigido hacia los objetivos militares que tenía en el momento en ese sentido el Estado colombiano. El Estado colombiano se permite garantizar que llegar a conocer cada una de las actuaciones en el pasado y en el presente serán direccionadas a la protección de la población civil, nunca en aras de lastimar y agredir a sus pobladores. Siendo así, muchas gracias a la Corte y a los representantes. Solo queda una pregunta para el Estado colombiano, y es de que si bien es cierto al parecer los alegatos escritos y representaciones orales de las partes, al parecer no hay afectación en la vida y en la integridad de las personas directamente relacionados con la Operación Génesis o la ejecución de la Operación Génesis y los bombardeos que hubo allí. Si vieron afectación en la vida y en la integridad en la ejecución de ese bombardeo, ¿cuál era el objetivo que pretendía el Estado colombiano con esa operación? Sea esta la oportunidad de socializar el objetivo de esta operación. El objetivo principal de esta operación era hacer un ataque directo contra el Frente 57 de las FARC, que en ese momento se encontraba tomando posesión del territorio, damnificando directamente a los pobladores en las actividades que ellos realizaban, realizando actos de terrorismo y generando el pánico en la población. Recibo la aceptación por parte del Estado colombiano con respecto a la responsabilidad parcial en la ejecución de la Operación Génesis. En representación del caso y de las partes aquí, muchas gracias a todos.